Buenos días, hoy os vamos a cantar un himno que se llama Jehová es mi pastor y que, como dice el título, nos habla del buen pastor que es Jehová. Y hay una frase que es muy importante en este himno que dice: descansando sin temor al abrigo del Señor. Y pues que entendamos que al lado de Dios podemos descansar. Jehová es mi pastor, me apacienta con amor, en sus pastos delicados paceré, descansando sin temor al abrigo del Señor, de las aguas de reposo beberé. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará, junto a Él caminaré, en su brazo nada del amor de Dios me apartará. Mi pastor me guardará, siempre me confortará, por las sendas de justicia me guiará. En el tiempo de dolor me será consolador, en mi corazón su paz infundirá. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará, junto a Él caminaré, en su brazo confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Buenos días, hermanos. Un domingo más en que nos encontramos, que no nos podemos reunir por las circunstancias que todos conocemos, pero no por eso vamos a dejar de escuchar la palabra del Señor, porque como decíamos el domingo pasado, la palabra corre y es glorificada, la palabra no está presa. Y tenemos una promesa muy hermosa en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 63 y versículo 4, una promesa de esperanza para nosotros los cristianos, los que esperamos al Señor Jesús, su venida, que nos dice: porque el día de la venganza está en mi corazón. Estamos viendo días de juicio sobre la tierra. Pero añade: y el año de mis redimidos es venido. ¡Qué consolación, hermanos! ¡Qué promesa tan consoladora! El año de mis redimidos es venido. Está muy cerca la venida del Señor, que nos iremos con Él, que somos sus redimidos. Esa es la bienaventurada esperanza de su venida. Y así, hecha esta pequeñita y breve introducción con ese gozo en nuestro corazón de que el Señor nos viene a buscar muy pronto, vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, que es la lectura que me proponía nuestro hermano Samuel y que será de lo que nos compartirá en esta mañana de este precioso domingo. Nos dice así, capítulo 24 del Evangelio de Lucas, los versículos del 1 al 12, que nos habla de la resurrección del Señor Jesús, la victoria de la resurrección. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron la piedra revuelta del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuviesen ellas temor y bajasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, y eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían como locura las palabras de ellas, y no las creyeron. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y como miró dentro, vio solos los lienzos echados, y se fue maravillándose de lo que había sucedido.
Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, y ahora nuestro hermano Samuel con todo gozo nos va a compartir. Buenos días, hermanos. Es un gozo poder, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, podernos comunicar con vosotros en este domingo. Y creía necesario delante del Señor un poco hablar de la resurrección del Señor Jesús, y es lo que hemos estado leyendo en este versículo en este capítulo 24 de Lucas, que nos habla del primer día de la semana, que las dos mujeres fueron y hallaron el cuerpo del Señor Jesús, como ya hemos leído, y entonces se encontraron con unos ángeles, un ángel que les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?, ¿no? Y el ángel les hace como un recordatorio, en el versículo 6 y 7, dice: no está aquí, mas ha resucitado. Y después dice: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucita al tercer día. Y es muy interesante porque hay una cosa concreta en este pasaje que nos tiene que llamar la atención, que es la incredulidad de todos los apóstoles y de las personas que habían estado alrededor del Señor Jesús. Como una pena tan grande como fue la crucifixión del Señor Jesús, que era un justo, el único justo que hubo en toda la tierra, que fue condenado de una forma injusta para poder cargar nuestros pecados. Ante esa pena, como tanta gente no creyó, no se acordó de lo que el Señor Jesús había dicho cuando estaba entre ellos, ¿no? Me hacía mucho pensar la palabra resurrección, que es volver a levantarse. La palabra resurrección es volver a levantarse, ¿no? Y me hacía preguntas, porque hablar de la resurrección en 5 minutos es muy complicado, pero sí que me hacía, para dar una pincelada muy pequeñita, muy sencilla, la resurrección. ¿Qué significa la resurrección de Cristo? A efectos prácticos, ¿a dónde nos lleva la resurrección de Cristo, no? ¿Qué es la resurrección de Cristo, no? Y dice que venció la muerte, fue la muerte de la muerte, como nos dice en Oseas 13:14, fue la victoria sobre la muerte que nos condenaba. La muerte bien entendida, no solamente por el hecho de la muerte que entendemos cuando vamos al cementerio, sino la separación del cuerpo, del alma y del espíritu, cuando se separan. Y hay esa separación, esa es la muerte real, que nos afecta, que es la paga del pecado, que todos los hombres, si el Señor no viene antes, tendremos que pasar por ese momento. Pero la resurrección es la victoria que venció, es el hecho que venció ese trágico, ese hecho tan feo que nos condenaba a todos a una eterna separación de Cristo. Y también la resurrección es un hecho que nos liga, nos vuelve a juntar con Dios. Aquello que el pecado había separado por culpa del hombre, porque el pecado en sí que es malo, pero tú lo tomas o no lo tomas. Adán y Eva lo tomaron y todos lo tomamos con ellos. Entonces eso nos separó de Dios de una forma irremediable. Solamente Cristo podía venirnos a salvar. Entonces la resurrección es la victoria de esa separación. Es religar aquello que el pecado había separado, ¿no? Eso por un lado. Pero luego también me hacía mucho pensar, así a simple vista, hay muchas cosas que podríamos hablarnos de la resurrección. Hay más cosas, pero también me hacía mucho pensar cómo encaja la resurrección en lo que es Cristo. Fijaos bien en Juan 14:6, que es un texto que todos conocemos, pero cómo encaja perfectamente la resurrección en este hecho. En este versículo dice: Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y realmente la resurrección se mostró que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Porque lo contrario de la muerte es la vida. Y lo que nos propuso Dios en su resurrección fue vida eterna a su lado, ¿no? Eso en cuanto a Dios, pero también pensaba en cuanto a nosotros. ¿Qué es la resurrección para nosotros? ¿Qué nos implica, no? Dice en 1 Corintios 15, 21 y 22, dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Todos los que hemos creído en el Señor como nuestro único y verdadero y suficiente Salvador, y le hemos pedido perdón por nuestros pecados, que es muy importante este hecho, porque si no tiene sentido la resurrección, no tendría sentido para la humanidad si uno no le pudiera pedir perdón al Señor por sus pecados. Solamente por ese hecho de pedirle perdón tenemos acceso a la resurrección, para poder ir al cielo. Que nos lo pone en Romanos 10:9 o 10:4, más o menos. Pero es muy importante que entendamos que el logro más perseguido por Dios es nuestra resurrección. Es lo que más persiguió Dios. Por ahí coge la resurrección, toma también mucha forma Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, de esta tal manera,
que perseguía la resurrección nuestra y la de su Hijo también, pero sobre todo la nuestra a través de su Hijo, ¿no? Y también dice en Colosenses 1:12, dice que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ha sido Dios Padre que nos dio esa participación en su Hijo para poder ser llamados hijos de luz. Por esa razón es muy importante que no tengamos en poco una salvación tan grande, no tengamos en poco una resurrección tan grande, que nos da esa entrada al cielo. No lo podemos entender. La palabra resurrección, por años que vivamos en esta tierra, no la podremos entender. Pero sí podemos entender que es un camino que estaba cerrado y que Dios, a través de su Hijo, nos ha abierto. Y que en Él estamos todos, juntos con Él estamos todos. En su resurrección estamos todos unidos a Él. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Pero pensaba que hay dos resurrecciones. La resurrección para vida y la resurrección para muerte. Todo ser humano, todo aquel que ha tenido el soplo de vida de Dios, tiene una resurrección. Una a su lado o una lejos de Él, que es el infierno, ¿no? Y hay un peligro mal entendido con la resurrección. Porque cuando hablamos de resurrección, siempre nuestra mente piensa en el futuro cuando muramos. Pero también hay una resurrección hoy, aquí, para nosotros, ¿no? Y me hacía replantearme mi resurrección a través de la palabra vivificar, como hemos leído. El Señor nos ha vivificado y nos propone una resurrección ahora, en este momento, en este mundo, en este momento de crisis, de coronavirus, de estar en nuestras casas sin podernos ver. También hay una resurrección para cada uno de nosotros, ¿no? Y la podríamos leer, si me queréis acompañar, en Romanos 6:4. Romanos 6:4 nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Nos habla de una resurrección de ahora, andar en novedad de vida. Evidentemente aquí nos habla del bautismo, pero el bautismo no deja de ser un reflejo de lo que es la resurrección. Muerte al mundo y vida para Dios. Pero no nos hace falta esperarnos a morirnos para la resurrección. Ni nos hace falta solamente vivir en el concepto de resurrección futura, después de la muerte, con la ilusión que conlleva, que sí es verdad, que estaremos con Él en el cielo. Pero nuestra resurrección aquí, andar en novedad de vida, es mi resurrección. Ahora, en este momento, tengo que andar en esa novedad de vida. Me hacía mucho pensar, ¿no?, en esta novedad de vida, ¿no? Y cómo el concepto de resurrección tiene efectos y causas distintas en Cristo y en Dios, y en el Espíritu Santo, y en nosotros, sus hijos. Porque fijaos bien, la resurrección tuvo que ser primero habilitada por la cruz. La cruz cogió a Cristo, Cristo se entregó en la cruz para separarse de su parte divina, quedarse la parte humana solo allí, para sufrir nuestros pecados. Y eso lo condujo a la muerte, Y después de la muerte vino la resurrección. Para nosotros es distinto. La cruz tiene otro significado. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos y tomamos nuestra cruz, ahí es cuando resucitamos. Ahí es cuando tenemos vida. Cuando no tomamos nuestra cruz es cuando estamos muertos. Por eso dice que nos hemos de presentar como vivos de los muertos. Ahí muertos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando uno se presenta a Dios, cuando se ha crucificado, cuando se ha negado delante de Él, porque ha entendido que tiene que resucitar ahora, en este momento, para Cristo, andar en novedad de vida, es cuando el Señor te da la victoria, te da la resurrección, la gracia para poder vivir en este mundo lleno de pecado. Por eso creo que el Señor nos ayude en nuestra resurrección diaria, que nos recuerda su victoria en la cruz, que Él sea mi camino, mi verdad y mi vida. Que el Señor os bendiga muy grandemente y que viváis una semana en resurrección. Amén. Amén. La siguiente canción se titula Me dice que me ama y es una canción que va describiendo una serie de situaciones diarias que nos recuerdan del amor del Señor. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama como un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca
lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande es su amor. No dice las heridas de sus manos y pies, me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, y quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Damos gracias al Señor por este mensaje tan precioso de resurrección que nos ha compartido nuestro hermano Samuel, y nos dice el apóstol Pablo en Colosenses, a modo práctico para nosotros: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, qué gozo que en este tiempo de confinamiento nuestros corazones se enamoren más del Señor y de su palabra, y pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, porque a fin de cuentas es donde vamos a habitar por toda una eternidad. Entonces, qué mejor que estar ya pensando y contemplando las cosas de arriba, porque las de aquí las vamos a dejar, y las vamos a dejar pronto, y no nos vamos a llevar nada con nosotros. Así pues, muchas gracias al Señor, primeramente también a nuestro hermano por esta palabra, y recordemos también los temas de oración que tenemos. No nos olvidemos de orar los unos por los otros. Qué hermoso es no olvidarnos de un hermano, que lo presentemos, lo honramos, lo prevenimos con honra cuando lo presentamos en oración intercesora delante del trono de la gracia. Por eso, acordémonos de todos nuestros hermanos, los mayores, nuestro hermano Leoncio, nuestro hermano Francisco, estos hermanos que viven solos, nuestra hermana Josefina con Manel, con Maruja, una familia preciosa, que el Señor esté cuidando de todos ellos. No nos olvidamos de la hermana Isabel Pozo, con sus cargas que lleva, con sus hijos, con sus nietos, una hermana fiel que ama al Señor. Nuestra hermana María López también, con su enfermedad, con sus cargas, que aún en medio de esa enfermedad ella sigue glorificando al Señor por sus hijos y todas las problemáticas. También nos acordamos de las hermanas de Ullastrell, por Maruja, que es una hermana que también es mayor y es vulnerable también en su salud, que el Señor la cuide, la guarde y le mantenga esa fidelidad que ella siempre ha tenido al Señor. Por Amalia también. También nos acordamos de hermanas como Esperanza, como la hermana Candy, el hermano Josep también, son hermanos que nos visitan, hermanos de Rubí que nos visitan los domingos por la mañana. Nos acordamos de Charles y de Olga, en su situación también, que tengan salud, que el Señor les provea en toda su necesidad y bendiga su hogar. También nos acordamos nuestra querida hermana Lucy, cómo no, que el Señor también la mantenga firme en la fe en estos tiempos de aflicción, otra hermana que también vive sola. Y bueno, y por cada uno de nosotros, por todos, especialmente también pido oración por los pequeñitos de la escuela dominical, porque no gozan de la escuela dominical estos domingos, pero que el Señor les recuerde en sus corazoncitos que la semilla fue sembrada, y que así los mantenga en ese gozo de esa palabra que fue sembrada en sus corazoncitos. Y también pues por los grupos de escuela dominical también, de los preadolescentes, de los mayores, de los jóvenes, que no se olviden de esa palabra buena, y que no se olviden de que el Señor está muy cerca, y que así a todos y a cada uno de nosotros nos mantenga fieles. Si me olvido de algún tema de oración, Samuel. A Francisco. Sí, Francisco lo hemos mencionado, sí, pero no está mal volver a mencionarlo. Señal, cuando hablamos mucho de un hermano es que lo amamos mucho, ¿eh? Entonces ahí se percibe el amor fraternal, porque como decía el apóstol Pablo, decía en Hebreos 13:1, dice:
permanezca El amor fraternal. Y nos recordaba el hermano de Hipardo, permanezca. Ujú. Así pues, que el Señor nos bendiga, hermanos, y si Dios quiere, nos vemos muy prontito. Así sea. Amén. Amén.